Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la sesión número 1 de Indispensables. El título que escogí fue de Aspectos claves en el desarrollo de la música como la conocemos. Es un poco lo que les resumía recién hace algunos minutos. Es igual un poco enredado a veces explicar el desarrollo de la música como tal. Entonces, el análisis los vamos a ir haciendo por décadas y tratando de señalar los aspectos generales que marcan cada generación musical, además de algunos detalles o algunos datos medio frikis en cuanto a lo técnico y a lo histórico. Bueno, y ahí está detallado el tema de los audífonos, que es como lo esencial y lo único en esta clase. Así que vamos rápidamente con esto. Los 60. Vamos a partir con esta década, una década de gran evolución musical, de rock and roll, de mucha experimentación y también de muchos conflictos y, bueno, de gran avance en general en términos musicales. Es importante primero hacer una pequeña recapitulación de lo que es la música popular como nosotros la entendemos. No sé si alguien quiere aventurarse a dar alguna opinión, algún comentario acerca de cómo ustedes creen que se desarrolló la música en sus orígenes, por ejemplo, que vendrían siendo los grandes géneros como el blues, el rhythm y el country o un poco de jazz, que son como los primeros géneros musicales, además de la música clásica, que comenzaron a nacer en un determinado tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación o quiere aventurarse con alguna fecha. Eh, yo no sé si dar fecha exacta, pero lo asocio personalmente mucho con esta, ¿cómo decirlo? Como con este desarrollo del empoderamiento negro de las personas de raza negra. ¿Ya? Como no se les era permitido a ellos escuchar o disfrutar de la música de blancos, ellos comenzaban a explorar y a crear su propio sonido y dieron origen a todos los estilos que tú acabas de mencionar. Claro, por ahí va la cosa. La música popular, como la entendemos, tiene mucho de lo que es la gente eh, negra de Estados Unidos que llega a América como esclavos, traídos desde África. Ellos traían consigo, bueno, percusiones, más que nada percusiones. Y aquí sale un aspecto que es las work songs. No sé si más de alguno de ustedes ha escuchado este término, pero son las canciones, bueno, esta foto es bastante más contemporánea en cuanto a lo que nos estamos situando, que debe ser finales del siglo XIX. Y esta foto debe ser como de los años 60. Entonces, la gente negra, que era más aún que como lo vemos hoy día, era perseguida y era bastante criminalizada en Estados Unidos, eran recluidos y eran llevados a trabajos forzados, a la cárcel, etc. ¿Qué hacían ellos? Ellos de forma de entretener su trabajo, su ardua labor, sus castigos, ellos cantaban. Y la forma en la que ellos cantaban o hacían armonía de lo que iban haciendo, de verdad que es súper impresionante y algo súper destacable porque es algo que surge a finales del siglo XIX y en verdad uno si pone atención en cómo lo hacen, pucha, agrégale unas guitarras y tienes un rock and roll de los años 60. Aquí es donde quiero hacer hincapié y poner uno de los primeros audios, que bueno, es una work songs, pero es como de los años 40, pero tiene mucho de lo que es estas raíces que les mencionaba. Aquí va. Esto es extraído de un álbum histórico que se llama Historical Recordings from Pachman, del año 1947. ¿Qué opinan de este estilo de audio? Tiene mucho de lo que es como el rock and roll que después nosotros comprendemos, ¿no es cierto? Ahí, por favor, si me Es ayudan como, con lo que van poniendo en el es chat. como, es como música de los esclavos. Claro,
O sea, es lo que se cantaba en los campos del sur de Estados Unidos a finales del siglo XIX, un poco antes de lo que fue la guerra de secesión o la guerra civil de Estados Unidos acerca del tema de la esclavitud. Bueno, adelantándonos un poco, este tema, bueno, mucha gente de población negra de Estados Unidos comenzó a migrar hacia el norte, porque en el norte había más, o sea, había menos restricciones en cuanto a su libertad. Entonces ahí ellos se comenzaron a desarrollar como músicos, como tal. Comienzan a aparecer los primeros cantantes de blues, que igual es un blues completamente distinto al que nosotros comprendemos, bluesero, que se puede entender. Y entre varios personajes yo creo que aparece este hombre destacable aquí a mano izquierda, que es Robert Johnson, por el año 1920. Y el mapa que vemos aquí, el mapa de New Orleans. Entonces toda esta música comienza a bajar por el delta del Mississippi, que se le llama, a la ciudad de New Orleans, y ya comienza a comprenderse este blues ya más como el blues que ya nosotros conocemos como tal. Y pasa algo muy entretenido porque, por ejemplo, todo este tema del blues de 3 acordes de guitarra, para bueno, los que están ahí que pueden que sean músicos, se comienza a fusionar con el tema de los inmigrantes europeos que llegan después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, después de la Primera Guerra Mundial, cuando empiezan a llegar oleadas de inmigrantes europeos a Estados Unidos, que ellos traen consigo los instrumentos de bronce. Entonces se empieza a generar esta mezcla entre el blues de estos esclavos liberados y los instrumentos de bronce, y entre tanto a intentar adecuarse entre las melodías que forman, empieza a surgir estos orígenes del jazz. Entonces también, siempre en este epicentro de la música popular que era New Orleans, se genera esta mezcla europea-africana y se comienza a formar el jazz como lo entendemos ya después en unos momentos. Se empieza a hacer algo más compleja el tema de la música. Bueno, vamos rápido igual porque tenemos que llegar a los años 60. Yo creo que ya vamos como por el 1940 y tanto. Aquí tenemos bastantes personajes que puede que sean de la misma línea temporal. En un lado, bueno, tenemos a Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, grandes cantantes, y los puse más que nada porque son grandes íconos de esta formación del jazz o de las big bands que se iban formando con el tiempo. Igual en ese tiempo el sistema de grabación era bastante precario, solo era como que ponían un micrófono y tenían que grabar sobre ese micrófono, y entonces se genera igual como un ambiente medio raro de las grabaciones que hacían. Pero bueno, eso igual lo vamos a comprender un poco más adelante. También tenemos a Chuck Berry, uno de los pioneros del rock and roll como tal, que ya comienza a desarrollarse más en los años 50. Tenemos, bueno, a Sisters Rosetta Tharpe, que ya es considerada por muchos como la madrina del rock and roll. Si no la han escuchado, se las recomiendo. Es tremenda cantante. No tiene mucha visibilidad como otros artistas del rock de esos tiempos y tiene mucho de rock and roll. Mucho, mucho, mucho. Pero hay un problema. Creo que más adelante en la presentación salía el señor Elvis. Pero vamos a volver a la otra, porque hasta los años 50 este rock and roll que nosotros conocemos era una música bueno, de gente mayoritariamente negra, antes de Elvis, y lo que empieza a pasar es que igual era un rock and roll bastante, como era algo repetitivo, hasta que en los años 40, post Segunda Guerra Mundial, comienza a aparecer una corriente literaria de pensadores y bueno, de gente bastante alocada, que son conocidas como el movimiento beat, que tenemos aquí a Allen Ginsberg y a Jack Kerouac. Y esta es considerada muchas veces como una de las primeras contraculturas que empiezan a surgir en Estados Unidos. Eran gente, bueno, liberal, fanáticos más del jazz en realidad que del rock and roll, matemáticos, escritores, poetas, etc. Hay uno de los grandes tips es que, bueno, Jack Kerouac y Allen Ginsberg son los responsables de quienes
atravesaron Estados Unidos en auto desde Nueva York hasta California, lo que genera el libro On the Road, que es como una de las obras cúspides de Jack Kerouac. Y Allen Ginsberg es uno de los traductores al inglés de Nicanor Parra, por ejemplo. Ese es como el movimiento en el que se iban, en el que se desenvolvían. Y esta contracultura aporta mucho al rock and roll de los años 60, que nosotros ya entendemos como tal, tipo The Who, The Rolling Stones, etcétera, que es como un rock más rebelde, si se puede entender. Lo que sigue y cambia mucho con Elvis es que Elvis es una de las primeras personas como blancas que empieza a hacer este rock and roll y que muchas veces tendía a ser mal mirado porque era como raro en un comienzo ver una persona como Elvis, que muchos a veces argumentan de que era la cara bonita que le hacía falta al rock and roll, y había muchas críticas hacia él en un comienzo por eso, pero de igual manera este tipo de actitud y esta cosa como de cómo era Elvis ayudó mucho a una masificación del rock and roll en un público blanco mayoritariamente. También tenemos aquí en el medio, bueno, Buddy Holly, un pionero igual del rock and roll de los años 50, que murió trágicamente a corta edad. Y otra persona que destaqué acá es Leo Fender, fundador de la compañía Fender de instrumentos de música. Y lo destaqué porque él también de cierta forma es un pionero en lo que es el desarrollo del rock and roll como lo conocemos en los años 60. Esto es porque él fue uno de los responsables de crear la guitarra eléctrica como tal, a lo que la conocemos ahora. Antes no existían guitarras eléctricas que pudieran ser amplificadas de una cierta forma sin que empezaran a sonar mal, sin que se acoplaran, etc. Eso es un poco del resumen que nos lleva a los años 60. Aquí tenemos varias imágenes. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta o apoyar con algún dato. ¿No hay por ahí preguntas en el chat o algo por ahí? En realidad hay un aporte relacionado con las work songs que Giselle nos dice que se nota se nota mucho que son músicos de color, como el gran Howlin' Wolf, que es bueno, de De esa de camada esa de onda. primeros, claro. Claro, o sea, bueno, y es porque en esencia el blues y el rock and roll tienen mucho de esta raíz afroamericana. Ya en esta época de los años 60 se comienza a diversificar un poco. Y una de las primeras cosas en las que quiero hacer énfasis en el comienzo de la llegada de los 60 es en la invasión británica que se produce en la música. O sea, aquí tenemos tres bandas íconos de los años 60, como son The Kings, The Rolling Stones, The Beatles, que de cierta forma se ganaron como el respeto en realidad de una comunidad estadounidense, a pesar de que les costó mucho entrar en el mercado norteamericano, pero aquí ya vemos un rock and roll que ha evolucionado mucho. Vamos a poner un track de ellos al azar. Si bien todo este proceso como de muchas bandas que comenzaron a salir en los años 60, se ve marcado, como les decía, mucho por el tema de la herencia británica o por las bandas británicas que comienzan a desembarcar en Estados Unidos. Bueno, ahí también están los Beach Boys, una banda representativa de Estados Unidos, que de cierta forma no podía competir tanto con la masificación o con la popularidad que eran de los Beatles o de los Rolling Stones. Quise destacar a los Kings porque son una de las primeras bandas que comienzan a introducir el tema como de la distorsión en las guitarras y de una manera muy precaria. No existía mucho el tema de acceder a distintos tipos de audio o a distintos tipos de efectos en lo que es los instrumentos musicales. Otra cosa bastante destacable de los años 60 es el tema del folk. Y aquí tenemos, bueno, uno de los íconos del folk de los años 60, bueno, hasta hoy día, que es Bob Dylan. Y Bob Dylan tiene mucho de lo que les mencionaba antes, que es de la contracultura beat,
en cuanto a su forma de narración y de escribir. Se nota mucho esa como herencia o esta inspiración en algunos escritos de Ginsberg y de Kerouac, en las primeras canciones de Dylan que marcan esta forma de sus canciones que es tan característica y que hasta el día de hoy, no sé si vieron que Bob Dylan sacó un disco hace un par de semanas y tiene esa misma esencia de los años 60. Es increíble cómo el tiempo no pasara por el tipo. Pero igual eran canciones más simples en realidad, bueno, guitarra, armónica. Luego, a pesar de la simpleza de este folk, llegando al año 65 se genera un encuentro y una mezcla súper interesante y que de cierta forma marca lo que es el rock a lo que es lo que a los últimos 5 años de la década de los 60. Pero antes de pasar a eso, otra cosa que quería destacar era estos dos personajes que están acá, que son Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, o Tom Jobim, como era conocido. ¿Y por qué estas dos personas en especial? Bueno, músicos de bossa nova. Porque ellos, si bien pueden ser comprendidos como los creadores o los precursores de la bossa nova como tal, eh, más que eso, ellos fueron los encargados de llevarla a Estados Unidos y masificarla a lo que es como la conocemos ahora. O sea, en un comienzo, Tom Jobim con Frank Sinatra hacen un disco y ese disco es como el que marca ya esta mezcla con el jazz, como dice ahí, fusión con el jazz americano, y ya se genera esta bossa nova como ya muchos la conocemos, que a pesar de conservar ese aire brasileño, tiene muchos elementos de lo que es el jazz como tal. Destaqué en esta parte una grabadora de cintas, especialmente porque ya a principios de los años 60, lo que les había comentado en un principio de que antes solo había disponible un canal o un micrófono para poder grabar una orquesta completa, eso también generaba que los instrumentos muchos se perdían, etc. Comienza a producirse esta especie de grabadora a dos canales, por lo que ahora había la posibilidad de poder grabar de mejor calidad muchas canciones, como la que les mostraba recién, que hay una mayor claridad de los instrumentos que nosotros estamos escuchando. Le voy a dar un poquito más para adelante. Otra de las personas que igual genera este cruce brasileño-americano en lo que es el jazz y la bossa nova es Stan Getz, saxofonista, que es uno de los creadores de este disco que tenemos en esta diapositiva, que es Getz Gilberto, un disco que también se los recomiendo mucho. Tiene una gran cantidad de elementos entre samba, bossa nova y este jazz más como de nicho que se le llama, que es un jazz como súper estricto y bien alocado a veces. Pero bueno, les había hablado el tema de que Bob Robert, Dylan. Cuéntame. antes de avanzar, que vienen unos comentarios que quedaron rezagados respecto a esta evolución que hubo desde los aspectos más country, por así decirlo, de la música con la electrificación. Entonces hablan de Giselle particularmente sobre la importancia de Johnny Cash, por su masividad, que fue muy popular, y se mezcla también con un comentario que hace Mario al respecto, un aporte en realidad, que a esa mezcla de estilos americanos se le llama americana, donde están, por ejemplo, Johnny Cash, Dylan y otros que Neil transitan por Young, esas. etcétera, Claro. etcétera, claro. Entonces, y el otro también que aporta Giselle, que es como sobre el tema de los Beach Boys, que todos siempre que los fanáticos quedamos con esa espina de, del potencial que tenían, pero me imagino que más adelante, bueno, acá veamos al famoso Pet Sound. Pero esos son comentarios que están saliendo ahí Sí, ahí en... pude abrir el chat. Ahí Bueno, está. Johnny Cash fue furor, obviamente. Eh, Quizá, como les decía en un comienzo, muchos no van a salir. Dylan fue escogido por un tema de que es como uno de los
íconos de lo que es la música folk, como se comprendió, o es más que la música folk, porque ahí podrían entrar muchos artistas, va más apuntado como al folk de protesta. ¿Por qué? Porque este folk es como el que se comienza a mezclar con el rock and roll de mediados de los años 60 y que va a provocar ya esta segunda revolución musical que vivimos en esta década, que también es de muchos cambios. Pero claro, o sea, Johnny Cash es un tremendo icono de la música country o americana, como le dicen ahí. Y a pesar de haber tenido algunos problemas con la justicia entre medio, pero no deja de ser un tremendo icono de la música. El tema de la música surf, igual es bastante relativo porque el género como tal es comprendido como surf rock. Entonces, es más que nada como un subgénero de lo que es el rock and roll en esa época. Solo que cambia un poco el tema de los aspectos de arreglos musicales en lo que es las guitarras. Pero claro, los Beach Boys eh, tienen un detalle muy bueno que es el tema de las armonías vocales y esos arreglos de Brian Wilson que se ven muy destacados en el disco que destacamos aquí, que es el Pet Sounds. Pero antes de llegar al Pet Sounds, que es de 1966, tenemos un hecho que marca la música o el rock and roll como tal, que es acá, 25 de julio de 1965. Dylan se vuelve eléctrico. No es que le impacte un rayo, no es que le pase algo. Es cuando Bob Dylan, en el festival de Newport, que era un festival netamente de folk, que hacían tipo arriba de un camión y puros artistas country, Dylan había tocado ya cerca de 2 años, o quizás más, 2 años son los que están registrados, había tocado en ese festival, su guitarra, su armónica. Pero en ese festival, en esa fecha, él se sube al escenario con una banda, con batería, con una guitarra eléctrica, como lo ven ahí, y empieza a cantar. ¿Qué genera esto? La gente le empieza a tirar tomates, lo abuchean, entre pifias se tiene que bajar del escenario, porque era algo pero desastroso para ellos que un artista country empezara a tocar, o un artista folk, empezara a tocar guitarra eléctrica y se subiera con una banda, era así como, no, era impresentable. Ahora, este cruce se produce con la banda Los Beatles, que influye mucho el tema de Dylan y su folk, que ya había cambiado a ser un folk más de banda, y los lleva a generar dos álbumes muy grandes a los Beatles, que son el Rubber Soul, que no está destacado acá, pero que está muy asociado al Revolver. Y Revolver es uno de los discos que marca mucho el rock psicodélico que se le conoce, que va a comenzar a surgir más en el año 67, 68. Un aspecto interesante del Revolver es que uno de los encargados de las técnicas como en cuanto a los detalles musicales y a los arreglos, además de ser George Martin, que era el productor de los Beatles, es un ingeniero de sonido que tenía 19 años en esa época. Y que tampoco tenía estudios profesionales de sonido porque no había ido a la universidad, o sea, todo lo había aprendido en el camino, que es Geoff Emerick. Entonces, él es uno de los responsables de esta como de ser como tan progresivo en el tema de los detalles musicales. Les voy a poner un tema, por ejemplo, el primer tema del disco Revolver. Por ejemplo, uno de los detalles de este disco que se encuentra en este track, que se llama I'm Only Sleeping, es que podemos encontrar un solo de guitarra que está grabado, cuya cinta fue invertida y es un solo que en verdad está tocado al revés. Por ejemplo, ese es un detalle que a Geoff Emerick se le ocurrió. Agarrar una cinta, grabarla y después dar la vuelta. Hay un libro que él hizo, Geoff Emerick, que se llama El sonido de los Beatles, donde cuenta con lujo de detalle todo el proceso, Claro, por si pueden ahí investigarlo. es un muy buen libro, recomendado. Por ejemplo, miren, aquí está el solo. Es un solo bastante extraño. Bastante extraño y es por lo mismo, porque está grabado al revés. Otra canción muy icónica de los Beatles que está en este disco es Yellow Submarine, que está llena de efectos como de submarino, de agua, acuáticos, gritos, trompetas, y la forma en la que por lo general los Beatles trabajaban estas cosas, que una de las cosas que se indica en el libro ese que menciona mi compañero Carlos,
es que muchas veces ellos grababan ciertos arreglos de trompeta o efectos. Entonces, imagínense, tenemos una cinta, ya está grabada, la rebobinamos, después la cinta la empezamos a cortar a pedacitos al azar. Y venían, mezclaban esos pedazos y los volvían a armar. Y los ponían sobre una cinta. Entonces los arreglos que se generan están hechos, pero de manera aleatoria, pero de cierta forma encajan súper bien en la música. Como acá. Todas esas cosas grabadas al azar. Muchos de los gritos que se escuchan ahí, como gritos lejanos o con cierto eco, no son más que Ringo Starr desde la puerta del estudio gritando hacia un micrófono que se encontraba a 5 metros, por ejemplo. Pero bueno, sigamos. Pet Sounds es un disco que igual marca un antes y un después en lo que es la carrera de los Beach Boys. A mi parecer es uno de los mejores que tienen ellos, porque igual, al igual que lo que es Revolver para los Beatles, en el Pet Sounds se empiezan a despegar un poco de su sonido como típico de lo que es el surf rock, y ya comienzan a hacer ciertas experimentaciones sin dejar de lado lo característico de los Beach Boys, que son sus armonías vocales. Como este clásico tema del Pet Sound. Bueno, conocemos el resto de la canción. Me encanta. Una cosa que no les mencioné es que el disco que marca mucho cuando Dylan se vuelve un hombre eléctrico es el disco Highway 61 Revised. Lo pueden poner ahí también para que esto queda como tarea, pero tarea para el alma. Que tiene una canción que es el primer tema de ese track, de ese álbum, que es Like a Rolling Stone, que también hay un disco, o sea, hay un libro que se llama Like a Rolling Stone, que es un libro que detalla la grabación de esa canción. Y entre los detalles frikis de ese tema, que dura como 6 minutos y medio, uno está que era un disco, un single de 45 RPM. Entonces, pucha, no tengo un disco por acá, pero ya, por ejemplo, acá está el disco. Entonces, el single no podía meter más de 3 minutos y medio por cada lado. Entonces, lo que hicieron fue que pusieron la mitad de la canción por acá y después tú tenías que levantar el vinilo, lo dabais vuelta y ahí estaba recién la segunda mitad de la canción. El otro detalle es que la letra de Like a Rolling Stone nace de un manuscrito de 35 páginas de poesía. Y, no sé, unas 50, 70 tomas de la canción. Entonces, el proceso para conseguir esa canción, que está catalogada por muchos como una de las mejores canciones de la década de los 60, es un proceso bastante largo y ese libro también se los recomiendo. ¿Qué es este tema? 6 minutos 5. No la vamos a escuchar completa porque, bueno, si no estaríamos hasta mañana. Y uno de los detalles también de la grabación de Like a Rolling Stone es que Bob Dylan en un momento de sus locuras artísticas saca al tecladista de sesión y pone a un niño que tiene 16, 17 años, que también estaba en el estudio, pero que era como un soporte de bandas. Entonces él dice, no, ¿sabes qué? Él toca mejor y yo lo quiero a él tocando piano. Entonces este arreglo que escuchábamos al principio, con un niño menor de 18 años, elegido personalmente por Dylan. Bueno, otra de las cosas que marca mucho este Robert, experimento... ¿Sí? disculpa, es que Giselle, bueno, cuando estábamos recién viendo los albores del rock, mencionó la historia, la muy necesaria, digamos, de conocer historia de Brian Wilson y bueno, todo lo que en realidad lo rodeó al momento de hacer el Pet Sounds. ¿Ya? Entonces, eso, a ver, quizás podrías como contextualizar a Brian Wilson, porque también se produce, es un caso muy popular, o por así decirlo, claro, sobre el involucramiento también de las drogas, sobre el proceso creativo y estas nuevas aperturas. ¿Pero qué son las drogas? Bueno, claro, o sea, influye mucho el tema como del desarrollo psicotrópico en Brian Wilson al momento de escribir lo que es el Pet Sounds. Eh,
eso también yo creo que de cierta forma lo transforma en un disco revolucionario para lo que eran los Beach Boys en ese momento, hasta antes de 1966. Entonces, muchos a veces lo consideran como un disco de pop barroco en cuanto a al tipo de armonía vocal que está empleada en la canción, o sea, en el disco como tal. O sea, bueno, el Pet Sounds nos tira grandes singles del God Only Knows, bueno, Wouldn't It Be Nice, que lo escuchamos hace poco, Good Vibrations. Entonces, en cada canción podemos ver esos detalles vocales que en realidad, bueno, Brian Wilson muchas veces dice que él personalmente competía mucho, por ejemplo, con los Beatles en cuanto a quién hacía la mejor canción, que eso es algo que pasa mucho entre los Rolling Stones también. Y, y siempre está esa como constante lucha, pero era más con el mismo de siempre irse autosuperando. Pero bueno, es recomendado estudiar también esa parte del Pet Sounds, de cómo afectan el uso de ciertas sustancias ilícitas e ilícitas en en el desarrollo del álbum. Como lo es también Ese- en el Revolver, por ejemplo, que varios de los Beatles señalan de que, por ejemplo, la marihuana la probaron por primera vez con Bob Dylan y esa charla tipo de marihuana y de folk marca también un antes y un después en el desarrollo de los Beatles. claro, por ambos discos da para hacer No un curso una entero. clase, una clase entera. Pero bueno, lo que les contaba, otra cosa que marca, que nos va a llevar a lo que es lo que sale ahí, bueno, primero lo que es el verano del amor, 1967, la revolución de las flores también se le conoce, que es cuando comienza a salir esta segunda como ya contracultura norteamericana que vendría siendo el movimiento hippie. Uno de los factores es el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, uno también de los mejores discos de la historia. Y ese disco en gran parte se ve afectado o se ve como condicionado por esto que sale aquí, que es cuando John Lennon dice que son más populares que Jesús. Si pueden ver aquí abajo, tenemos la verdadera entrevista que fue tomada en Inglaterra, que en realidad era una entrevista cualquiera y él decía que ellos en Inglaterra en realidad eran más populares que el cristianismo y el cristianismo iba como estaba en la decadencia. Pero lo que pasó fue que en Estados Unidos agarraron la entrevista y destacaron lo que sale arriba. Somos más populares que Jesús. Y eso provocó que la última gira de 1966 se viera afectada inclusive por el Ku Klux Klan y por ciertos grupos de ultraderecha y por este cristianismo más férreo que organizaban quemas de discos, quemas de pósters, funas de conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso fue también sumado a otros factores que llevó a los Beatles a dejar de girar y enfocarse netamente en la creación de su próximo disco, que sería el Sgt. Pepper's. Aquí, bueno, ya vamos entrando en la otra mitad de los años 60. Aquí ya empiezan a haber más colores. Tenemos distintas imágenes acá, pero yo creo que primero, bueno, el Sgt. Pepper's también está producido por este ingeniero de sonido que les mencionábamos antes. Y aquí ya se comienza a ver un completo cambio en lo que es la música, el rock and roll que comprendíamos antes, tipo Twist and Shout, tipo esto. Pasamos en un lapso de 4 años pasamos de esto. El tema es que Sí, se escucha. gran parte del Sgt. Pepper's igual se ve influenciado debido al Pet Sounds. Hay más de un tema en el que las armonías Paul McCartney las intentó hacer muy forzadamente para que se vieran tan buenas como las que hacía Brian Wilson en el disco anterior. Y este disco, bueno, ya como última mención, acá tenemos una foto de los Beatles en lo que es la India, y se genera esta mezcla oriental-occidental de música cuando comienzan a traer instrumentos como el sitar y distintos instrumentos de viento de tipo indio. Y esto también genera una revolución en lo que es la música occidental como la comprendemos. Parte anterior de esto está, por ejemplo, el track de Pain in Black de los Rolling Stones, que eso también tiene un sitar. Eh, bueno, este track de acá del Sgt. Pepper's igual.
Pero una de las cosas que también marca este disco es a este personaje que tenemos aquí en blanco y negro, el señor Jimi Hendrix. ¿Y por qué? Porque Jimi Hendrix en ese tiempo estaba recién empezando a darse a conocer, todavía no había grabado su primer álbum, Are You Experiencing It, que sale en este año también. Y muchos historiadores musicales concuerdan en que cuando Hendrix escuchó este disco, que salió creo que un 1 de junio del 67, Hendrix tenía 3 días después una presentación en Inglaterra. Y en esa presentación él tocó el primer track de Sgt. Peppers, lo tocó en vivo. Y esa presentación fue vista por Paul McCartney. Entonces fue como este tipo emergente se sacó una canción para hacer un cover a oído en 2 días, 3 días. Y ya ahí ya comienza el destape de Jimi Hendrix en lo que fue los últimos 3 años de los años 60, por ejemplo, con este tema de él. Antes de que se revolucione tanto, le voy a poner pausa. Pero cuando uno escucha este track y piensa que en verdad solo son 3 personas, batería, guitarra y bajo, uno comprende el peso de la forma de tocar de Jimi Hendrix y qué lo hace uno de los, o si no, el mejor guitarrista de la historia en cuanto a lo que es el rock y la música popular. Y gran parte de sus influencias están en lo que son estos grupos que vimos a comienzos de los 60, Kings, Rolling Stones, Beach Boys, The Beatles, The Who, y la forma en la que él transforma todo esto en este rock que ya comenzaba a evolucionar y a separarse de su, no sé si su abuelo, de su padre, que era el rock and roll, ya comienza a marcar pauta. Otra de las cosas que marcan pauta en estos últimos años es la guerra de Vietnam, parte de lo que se genera la revolución de las flores y el verano del amor. O sea, el movimiento hippie nace como una contracultura a la guerra de Vietnam. También tenemos destacado lo que es la revolución de París de los estudiantes, 1968, y todos estos, todos estos datos o todos estos hechos marcan también en lo que, o repercuten en lo que es la música como tal. Una de las bandas que quiero destacar aquí también, quizás muchos no la conozcan por nombre, pero estoy seguro de que muchos deben conocer esta canción, que es la banda que tenemos aquí arriba a la izquierda. Todos la pueden ver, ¿cierto? Que es la banda Jefferson Airplane, ¿no? Por favor, si alguien tiene algún comentario en el chat o quiere abrir el micrófono, puede hacerlo. Si alguien conoce esta banda. Es una banda que tocó en Woodstock. Duró como 4 años esta banda, antes de que se disolviera, murieran algunas personas. Y, claro, perdón, 65 al 73. Y ya después Jefferson Airplane va a evolucionar en una banda que se llama Jefferson Starship, que la vamos a analizar en la próxima clase. Y bueno, esta es la canción. Es un estilo completamente distinto. Y de Acá cierta tenemos, forma, disculpa Robert, el ¿sí? aporte de Giselle que nos dice que Jefferson Airplane tuvo, digamos, duró como banda del año 65 al 73. Claro, es lo que aportaba también recién, de que ya después en el 73 comienzan a evolucionar a Jefferson Starship, que es una banda con otra temática completamente distinta a esto, como dice Gisela acá, a este como acid rock. Eh, una cosa interesante de estos últimos años de los 60 es que empiezan a salir muchas bandas ya heredadas con este rock más progresivo y ya comienzan a salir los subgéneros del rock o del rock and roll, el acid rock, hard rock, un poco más progresivo, quizá un poco más tirado al jazz, un poco más suave. Y bueno, ahí tenemos la carátula del disco de Jimi Hendrix, el primer disco, Are You Experiencing It, también recomendado para comprender cómo se desarrolla este último movimiento. Bueno, ahí tenemos el Sgt. Peppers, que ya lo mencionamos también. Está uno de los primeros discos también de Jefferson Airplane. Tenemos aquí también a Joe Cocker, que, bueno, más que nada está sindicado acá porque sale tocando en Woodstock, que es uno de los festivales que da fin a esta década, que, bueno, de cierta forma, en términos sonoros, es un festival bastante desastroso de cierta mirada,
porque, por ejemplo, Creedence, que es una banda que está aquí a la izquierda, tocó como a las 3 de la mañana, hubo un momento en el que se puso a llover, se cortó la luz, etcétera, 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 pero no deja de ser un festival icónico. También mucho se dice de que en Woodstock se hizo el esfuerzo porque participaran los Beatles, pero ya ese es cuento aparte porque la relación ahí entre esa banda estaba bastante desgastada y ya tampoco iban a hacer una performance en vivo después de tanto tiempo, menos con cómo iba la relación ahí. Pero Que hay una ¿sí? pregunta muy interesante de Mario, pero que creo que la podemos dejar como al final, para cuando demos nuestras reflexiones o comentarios que queramos dar sobre este recorrido que hemos hecho. No sé si te parece. ¿Ya? Sí, estaría bien, así como para Bacán. un cierre global. Al igual a Mario para decirle que tenemos su Sí, pregunta la tenemos anotada. ahí. Joe Cocker, el mejor cover de la historia, dicen. Claro. Yo creo que esto surge igual como un premio de consuelo a la no aparición de los Beatles en el Festival de Woodstock, por ejemplo. Sumado a las performances de Jefferson Airplane, de Santana, y cuantos más que aparecen en ese festival. Eh, bueno, no sé si alguien quiere aportar algo. Igual ya vamos casi cerrando. Estamos como en la hora de sesión. Si alguien gusta Roberto, ¿cuántas participar. clases son? ¿Cuántos 4, talleres? Ah, ya. 4, sí. Ok. Son 4 talleres. Bueno, obviamente en el próximo taller vamos a abarcar la década de los 70, que tiene lo suyo, tiene sus propias revoluciones. Luego vamos a seguir con la década de los 80 y un poco más allá. Y ya después la última sesión va a estar más dedicada porque esto igual es un poco más anglo, porque el contexto de la música anglo respecto al latinoamericano están en épocas completamente distintas. Entonces, por eso la última sesión la dedicamos completamente a lo que es la música latinoamericana y vamos a tratar de abarcar lo más rápido y la mayor cantidad de, de bandas y de estilos que surgen aquí en Latinoamérica. Quise destacar, bueno, casi al final también de los 60 aparece Creedence con una temática un poco distinta a lo que se veía, por ejemplo, en Jimi Hendrix, en estos últimos discos de los Beatles o en lo que llevan haciendo los Rolling Stones, por ejemplo. Y ellos salen como con un rock and roll con tintes más de country y algo como un poco más tradicional, si se le puede comprender. Y el tema es que muchos veían esta como la nueva banda o la restauración del rock and roll como lo comprendíamos. El tema es que no duran. La banda no prospera por muchos años y se comienzan como a extinguir un poco estos fuegos como del rock and roll tradicional. Bueno, vamos a ver en los años 70 que aparecen unos revival ahí del rock and roll. Y bueno, vamos a poner un track de Creedence. Este quiebre, por ejemplo, vamos a poner primero un tema de Jimi Hendrix para hacer una comparación. Como rock que ya iba tomando forma, aparece esta banda con un rock más tradicional. Como rupturista de cierta forma porque aparecen estos tipos en camisa de franela y así como bien hombres de sureños y pero bueno, sabemos que ya después entre el tema de los genios de John Fogerty, que es uno de los vocalistas, hay una ruptura ahí en cuanto a los criterios. Claro, como menciona Gisela ahí, bueno, no es que haya quedado fuera el soul, de hecho al final después hay una mención a Aretha Franklin, Marvin Gaye está mencionado en otras sesiones, así que no está de lado, pero el soul igual es como un tema aparte en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de este rock and roll, porque no se desliga tanto del rock and roll, sino que a mi parecer comienza a surgir mucho antes. Parte en parte en esta mezcolanza que se genera entre el rock and roll con el jazz a comienzos de los años 40. Ahí hay una cosa que faltó mencionar en los antecedentes, que después esto se empieza a mezclar
con lo que es se me fue el nombre, con lo que es el gospel, por ejemplo. Se da una cosa interesante ahí de que en los años 40, debido a la Segunda Guerra Mundial y a manejos como comerciales de lo que se iba conformando esta industria de la música, no habían cantantes masculinos. Toda la música de rock and roll, de blues, gospel o de bebop que era grabada por cantantes femeninas. Igual es como raro que no hay tanta como visibilidad de ese proceso, pero cuando uno indaga y ve artistas de esa época, la gran mayoría son puras mujeres. Entonces ahí se genera esta mezcla como de gospel no cristiano o gospel no religioso que se mezcla con el jazz o con el blues y se comienza a generar este soul que ya después agarra forma con Aretha, con Otis Redding o después ya con bandas más setenteras como Temptations o OJs, que los vamos a estudiar o los vamos a ver más adelante. No sé si alguien quiere aportar algo. Igual ya nos queda como poquito tiempo. Ahí Giselle nos mencionan aporta nuevamente, claro. Supergrupo. Estrellita dorada para Giselle, una de las mejores alumnas. Una de las más participativas, y claro, Cream igual es un cuento aparte, pero está mucho en el tema del rock de finales de los 60, como lo que hemos estado viendo. De hecho aquí, bueno, esta playlist, nosotros por cada sesión hicimos unas playlists en Spotify. Las vamos a dejar en nuestro Facebook de Biblioteca Vida Antofagasta para que después ustedes puedan entrar y puedan escuchar esas playlists. Abarca más que nada lo conversado sesión a sesión. Entonces, por ejemplo, en esta playlist tenemos desde Robert Johnson hasta Cream. Y claro, bueno, por temas comerciales de Clapton, como les contaba, Cream igual es un caso especial porque después de haber tocado en The Yardbirds, que en realidad The Yardbirds vendría siendo uno de los primeros super grupos, porque The Yardbirds es una banda que vio pasar a Jeff Beck, a Eric Clapton, a Jimmy Page, entonces es una banda que pasó por muy buenos músicos. Y ahí, ¿cómo se llama? Ahí Clapton quedó metido en unos temas comerciales de contrato y no... algo hubo ahí que Clapton no pudo usar su nombre para participar en otras bandas. Por eso, por ejemplo, muchos deben conocer de que Eric Clapton tocó guitarra líder en el While My Guitar Gently Weeps del disco blanco de los Beatles, pero no pudo usar sus créditos porque él no podía figurar en otra banda que no fuera los Yardbirds. Y después con Cream le pasó algo parecido, y por eso Clapton siempre después vamos a ver más adelante, que fue como de banda en banda, usando nombres que no lo podían involucrar a él. Ahí les vamos a dejar el link en el chat al final de la clase, así que no os preocupéis. Y bueno, yo creo que ya vamos terminando. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, además de la que había de Mario? Aquí, Em, ¿sí? a mí me llamó la atención personalmente la relación que hubo entre por ejemplo, bueno, la precaución que tuvieron los Beatles de ya no salir de gira por motivos de seguridad después de los dichos de Lennon sobre Jesús, o, o el, o el colapso nervioso que tuvo Brian Wilson, que también le impidió salir de gira, pero que después confluyó en que tuvieran el tiempo para dedicarse solamente al estudio. Sí, bueno, en los años 70 hay algunas bandas también a destacar que viven ese mismo proceso, que como que no gustan mucho de las giras y se prefieren concentrar más en los aspectos de un disco. Así que, pero es interesante. Bueno, en el tema de los Beatles, una de las cosas que igual marca el parar de girar fue el incidente que tienen en las Filipinas, que Filipinas, bueno, se encontraba bajo una dictadura y cuando ellos fueron a tocar, el presidente los invitó a almorzar a la casa presidencial, etcétera. Pero el tema es que ellos nunca se enteraron de que estaban invitados. Entonces ellos fueron, hicieron el show, se mandaron a cambiar.
Y ya después fue como, no, que le hicieron un desaire al presidente y los mandaron a revisar en el aeropuerto y no pudieron irse y los bajaron del avión. Entonces ahí hay como varios incidentes en el caso de los Beatles que impiden que, o sea, que ya les terminen de aburrir el tema de las giras. Eso sumado a que recién en los años 70 se comienza a ver un avance en temas de música en vivo, y en los años 60 era muy precario el tema de las presentaciones. Y bandas como, sobre todo los Beach Boys y los Beatles, no podían equiparar su masividad con una buena calidad musical porque no existían los implementos simplemente. Yo creo que esa es una de las cosas a destacar de los años 60, de que ellos se valen más del ingenio en cuanto a los aspectos de grabación, más que a las máquinas que tenían, porque tampoco había muchas cosas que todavía no se habían inventado. Entonces, por ejemplo, no existían los sintetizadores, para qué hablar de los computadores. Entonces, había muy pocos efectos con los que se podía contar, y eso también los lleva a hacer grandes avances y a darle forma a esta década. Por ejemplo, un dato ahí es que en Navy Road, en los estudios, ellos tenían una habitación donde ellos generaban el eco. Entonces, ¿qué hacían? Estamos grabando en el piso 1, mandamos el audio al piso 3, y ahí el piso 3 reverbera, y después esto vuelve al piso 1. Entonces es como todo un truco, y los avances a puro ingenio que se generan son increíbles. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, disculpa, Robert. Es la pregunta de Mario. Que Sí, hace la una... estoy buscando en el chat. Ahí bueno, ahí no sé si la pillaste. Sí, Ya. bueno, la voy a leer para todos, para todas. Claro. Dice, bueno, Mario, hola Mario. Dice, no tengo tanto conocimiento de música, pero pareciera que en las décadas previas a los 60 la música y el baile estaban muy relacionados, big bands, charleston, foxtrot, rock and roll o twist. Pero pareciera que en los 60 y quizás antes surgió también una música que se vinculaba más fuertemente a cierta narrativa y o poesía. ¿Cuándo se produce el quiebre? Bueno, en realidad primero podríamos entender este quiebre musical a principios de los años 20, porque inicialmente en el blues, eh, la gente estos que, bueno, que ya algunos seguían siendo esclavos, otros ya comenzaban a liberarse, porque la esclavitud, a pesar de que acabó con la guerra de secesión en teoría, siguió por muchos años más, la criminalización también. Y, ¿cómo se llama esto? Ellos escribían también de cierta forma rupturista, porque no escribían de cosas alegres, porque ellos no vivían cosas alegres tampoco. Entonces escribían de su trabajo forzado, de la vida en el campo, del hambre, etcétera, etcétera. Y después se genera esta ruptura que empiezan a hacer música más de divertirse, o etcétera. Entonces ahí hay como una primera ruptura, y claro, después, como dices tú, eh, con influencia igual de la contracultura beat, se empieza a generar esta música como de protesta o con tintes más poéticos, que ya comienza a haber una crítica y una formación de la juventud que ya los lleva a cuestionarse ciertas cosas de su modelo de vivir. Otra ruptura que podríamos ver sería cuando se genera esta fusión occidental-oriental, occidental-india, a mediados de los 66, 67, porque ahí ya esta filosofía del hinduismo comienza igual a impactar mucho en los rockeros de ese tiempo, que ya comienzan a hacer canciones quizá con tintes religiosos, pero llevado al hinduismo, por lo que igual era rupturista para una sociedad occidental mayoritariamente cristiana. Pero es súper buena la pregunta, y es un análisis súper profundo también. Sí, es difícil de responder en realidad, pero Sí. buena aproximación que le diste, Robert. Mira, Giselle, ahí no sé si puede hacer una pincelada rápida. Nos pregunta, bueno, a todos se nos quedan discos que pensamos que son indispensables, por ejemplo, los de Janis Joplin o los de Santana, bueno, la aparición de Frank Zappa. Claro, bueno, como les comentaba al principio, igual es complicado
hacer un resumen de algo tan extenso como es la música en una década, sobre todo en una década como los 70, o sea, los 60, que hay una revolución musical en cuanto a lo que se entendía en los años 50. Siempre es bueno mirar para atrás un poquito antes de contextualizarse los años 60, y cuando uno compara, eh, no sé, por ejemplo, el disco ya, por ejemplo, el Pet Sounds, si uno lo compara con el primer disco de Elvis, y uno se da cuenta que solo han pasado 8 años, por ejemplo, es increíble el progreso en cuanto a la creación y a la definición de la música que se hace. Por eso siempre quedan algunos ahí en el tintel, porque igual resulta complicado hacer un resumen. Pero eso no deja de... O sea, eso no quita que sean tremendos artistas, por ejemplo. Aquí, en esta diapositiva, no sé si, bueno, quieren ahí tomar nota, pero estos son algunos discos que personalmente me gustan mucho de esta década, y si se dan cuenta hay de todo. Los Beatles, Bob Dylan, George Gilberto, hay de todos los géneros, hay cosas más progresivas, menos progresivas, más rock and rolleras, quizás no tanto, más poéticas. Entonces, son discos que en verdad, esto ya es súper como personal, a mi parecer marcan esa década. Ahí, por ejemplo, está ahí abajito Aretha Franklin, Lady of Soul, que ese disco es uno de los que ya marcó un antes y un después en la carrera de Aretha, y tiene muchos elementos que ya la definen como lo que el nombre del disco señala, como Lady of Soul. No sé si alguien quiere acotar algo más. Hay una acotación que hace María José sobre explicando en cierto sentido el por qué el interés de los Beatles sobre el hinduismo, y ella cree que tiene relación con la llegada del yoga a Estados Unidos y de la cultura hindú a través de los yogis. Entonces, ahí como que se fue, entre comillas, una especie de moda, de nuevo chiche espiritual. Claro, yo creo que es como lo que se entiende 20, 30 años después como la moda del New Age. Entonces, igual es como de cierta forma rupturista, como lo que mencionaba Mario en un comienzo, que comiencen a salir todas estas corrientes. Entonces, por ejemplo, en el tema de los Beatles se ve, o sea, veía a estos cabros años 65, de terno y siempre de terno y botas de cuero, etcétera. Y después, 2 años después, con camisas de flores y estos collares que son como de cuentas de hinduismo, y, y con pelo largo. Entonces, genera como un rupturismo el desarrollo de la cultura oriental en Occidente, en Estados Unidos sobre todo. Otra cosa que se me olvidó mencionar, que igual impacta mucho en el tema de la invasión británica musical a Estados Unidos, es que los instrumentos por lo general que habían en Inglaterra eran distintos, no sé si mejores o peores, pero eran distintos a lo que había en Estados Unidos. Y por ejemplo, bandas como los Beatles o los Rolling Stones no podían acceder a ellos, y esto era básicamente porque Estados Unidos e Inglaterra se encontraban como en una disputa económica, y había un embargo económico desde Inglaterra hacia Estados Unidos, por lo que ellos no recibían importaciones. Por eso productos como guitarras eléctricas americanas, amplificadores o baterías no llegaban a Estados Unidos, o sea, a Inglaterra, así como tampoco llegaban los discos. Los discos norteamericanos llegaban más que nada por los marinos mercantes que los traían como de contrabando. Sí, pues, es súper interesante eso porque, eh, digamos, esa distancia entre Europa y Estados Unidos, porque hay casos, por ejemplo, el Pet Sounds, que increíblemente no llegó a ser número uno, po. De hecho, no tuvo ningún single número uno, porque creo que en Inglaterra llegó una edición que tenía como 4 canciones nomás del Pet Sound original, acompañado con Claro, otros, no sé, canciones. claro, se provocaba mucho eso de que las discográficas locales o nacionales cambiaban el tema de los discos. Es por eso que también la discografía de los Beatles en Inglaterra no es la misma que en Estados Unidos, porque lo adecuaban de acuerdo al criterio de las discográficas a lo que el público quería.
Entonces, eso impactó de gran manera, sobre todo en el tema de los Beach Boys y el Pet Sounds. Yo creo que igual hay una intención de que la música norteamericana no impacte en, en la popularidad que tenían bandas británicas en ese tiempo. Sí, pues mira, ya la pregunta o el comentario que era infaltable en este tipo de cursos. ¿Qué pasó con los Rolling Stones? Son mejores que los Beatles. Yo creo que todos deberíamos prender nuestras cámaras y micrófonos y hacer una votación. Yo voto Beatles. Yo igual tengo que votar por los Beatles. Lo siento, Giselle, debo discrepar. Sí, The Beatles. Por Los herencia Beatles. familiar. Hay un... Beatles igual. Bueno, Sí, yo también voto por los Beach Beatles. Boys, listo. hay una razón personal que yo encuentro, es que a modo personal yo creo que los Beatles son más revolucionarios en lo que es la música pop rock. Si bien los Rolling eran como los chicos malos, y si bien había harta amistad entre ellos, y la hay hasta hoy día, me lo contó Paul McCartney el otro día, si bien había esta cierta amistad, los Beatles siempre fueron más revolucionarios en el tema del progresismo musical. Siempre fueron un paso más adelante y yo creo que gran parte de lo que ellos hacían se ve reflejado en las bandas contemporáneas a ellos también. Pero bueno, no vamos a entrar en discusiones. Pero ganan los Beatles. Si quieren... Pero ganaron los Beatles Sí. porque María José no tiene cámara, pero votó por los Beatles. Pero si quieren, después si gustan, esta presentación se las podemos hacer llegar, más que nada por el tema de los nombres de los discos. Bueno, les vamos a hacer llegar la playlist también. Esto es como un pequeño spoiler / avance de la próxima clase. Estos son algunos de los discos que quedan como a modo de tarea para la próxima clase y también que son parte de los discos que vamos a analizar también. Se dan cuenta, tenemos una variedad de discos completamente diferentes entre sí. Esa cosa de ver los primeros 4. O sea, tenemos a Eagles, a los Bee Gees, a Pink Floyd. Bueno, para no adelantarles mucho, pero gran parte de lo que vamos a ver va a ser discos que quizá conservan una esencia sesentera, pero ya generan un avance, y discos que también van a marcar lo que van a ser los 80, que es una revolución completamente diferente a los 60 y que también marca algo. Bueno, ahí Mario pregunta por Sabbath. Como les digo, son algunos de los discos, algunos, porque aquí faltan muchos discos de los 70 que son, pero increíbles. Y Giselle ya avisándonos que la próxima sesión es su fuerte. Ah, Qué ya, bueno. vamos a Bacán. preparar el power entre los dos, Giselle, por favor. Claro. Oye, Tati pregunta si te sabes la historia de la canción Bittersweet Symphony de The Bear en relación al plagio que los Rolling Stones le ganaron. Un caso de plagio. Bueno, hace poco estuvimos comentando eso con, no me acuerdo quién, en una clase, y resulta que lo que había pasado era que The Verve había salido con este sampler, que es samplear es, bueno, es repetir un fragmento de una canción en un tema nuevo, y bueno, habían salido con esta versión de los Rolling Stones, que muchos dicen que ni siquiera se parece a lo que es el tema de los Rolling Stones, pero ellos fueron con Keith Richards y fueron con Mick Jagger y les dijeron, ¿saben qué? Queremos usar esto para hacer una canción, bla, 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 bla. Y dijeron que no había problema. Lo que pasó fue que el manager de ese entonces de los Rolling Stones, como que no le gustó mucho la situación, después cambió de opinión y al final los demandaron y ganaron la canción. Y de hecho creo que hace un par de años nomás The Verve recuperó los derechos, como dice ahí Tati. Fue hace súper poco y fue una disputa pero eterna porque fue como el One Hit Wonder o el tema que definió o que impulsó a The Verve, pero no pudieron recibir regalías de eso porque al final el manager de los Rolling Stones se enojó. Claro, de hecho, en la
cuando sacaron ese disco, se llama el Urban Rhythms, el de Ver, salen como compositores Richard y Jagger. Claro, claro, no salen los de la banda. Y bueno, lo que les decía, estos discos, parte de lo que vamos a ver en la próxima sesión, bueno, George Harrison, que arma este discazo que es el All Things Must Pass, un disco triple, se los recomiendo. Bueno, todos estos discos sería ideal que les pudieran dar alguna escuchada ahí con los oídos bien abiertos. Siempre, bueno, yo también soy músico, pueden escucharme por ahí. eh, se los recomiendo porque es un disco que como que tiene mucho de George Harrison y es como una liberación para él después de haber sido oprimido muchas veces por Lennon y McCartney al momento de componer o de haber sido visto en menos. Entonces él aparece con esta bestia de disco que revoluciona y al final pasa algo muy curioso de que en el mismo año sale el disco solista de Lennon, de McCartney, de Ringo Starr, de George Harrison y sale el Let It Be. Y el más exitoso resulta ser el de Harrison. También tenemos, bueno, el disco de Eagles, que puse el Greatest Hits, porque es uno de los discos más vendidos en la historia de la música, incluso comparable con Thriller de Michael Jackson, por ejemplo. Y es un disco que los catapulta al éxito y que marca demasiado. ¿Para qué decir de los Bee Gees y el soundtrack de Saturday Night Fever? Que yo creo que todos tenemos esas canciones pegadas en la mente todo el día. O sea, basta con poner los primeros 3 segundos de Staying Alive y ya todos nos vamos a poner a bailar. Led Zeppelin 4, que tiene Stairway to Heaven. Pink Floyd de Dark Side of the Moon, para que comentar también. Queen and Eye of the Opera, que a diferencia de estas otras bandas que ya llevaban algunos años, Queen en este tiempo ya comienza a catapultarse, pero es una banda que recién surge en los 70. Y bueno, abajo ahí tenemos Fleetwood Mac Rumors, que, bueno, Stevie Nicks, ¿qué podemos decir de ella? Es una banda que, en especial este disco, marca lo que van a ser los años 80. Steely Dan, una banda de jazz progresivo, que también se las recomiendo mucho. Ese disco es considerado uno de los discos más puros en el tema de producción musical. Cada detalle está como cosido a mano. Bowie también, para qué decir. Springsteen, que tiene una historia súper interesante, porque, bueno, la vamos a ver en la próxima clase. Wings, un revival de Paul McCartney. Y bueno, ahí está Marvin Gaye, que también lo habían pedido para el año 60, pero encuentro que este disco de Marvin Gaye igual es súper representativo de su carrera. Así que eso, chiquillos, voy a dejar de grabar en este momento.